Hola a todos, bienvenidos a esta quinta charla del ciclo de charlas Ciencia en Llamas. Hoy día vamos a hablar de tornados, tormentas y cómo cazarlas. Esta charla se enmarca en el proyecto Portafolio de Charlas de la Red de Educación Latinoamericana por el Medio Ambiente, Red Lama, del Centro de Ciencia del Clima y de la Resiliencia CR2. Yo soy Roberto Rondanelli, soy académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del CR2 y voy a ser el moderador de esta charla. Agradezco en esta oportunidad la colaboración del Par Explora de la región metropolitana sur-poniente. Este proyecto en el que se enmarca esta charla es el Portafolio de Charlas, es uno de los 3 proyectos de carácter interdisciplinario organizado por el equipo Red Lama, y tiene el objetivo principal de ofrecer un conjunto de charlas y talleres destinados a la divulgación ambiental, pudiendo focalizarse cada una de estas actividades en públicos de distintos niveles, con especial énfasis en la comunidad escolar de educación media. Así que ojalá que nos estén escuchando muchos estudiantes de educación media. Esto a través de un lenguaje más simple y cotidiano, con el objetivo de acercar los temas medioambientales y la ciencia desde miradas variadas. Últimamente, los tornados se han vuelto importantes para nosotros en Chile, sobre todo desde el año pasado, desde mayo del año pasado, en donde observamos una serie de tornados que ocurrieron en las regiones del Biobío y la Araucanía. Esos tornados no fueron los primeros que han ocurrido, pero eh, fueron los más vistos, si se quiere. Ocurrieron en horas de la tarde, donde había mucha gente filmándolos, así que tenemos muchos registros y videos. Causaron mucho pánico y algunos daños en vidas. Una persona murió y muchos daños materiales. Y por lo tanto, como comunidad científica, nos hemos estado interesando crecientemente en los tornados. Se han hecho ya algunas investigaciones en este sentido, y una de las personas que ha participado en esta investigación es justamente el invitado de hoy para esta charla. Y entonces, déjenme presentar al expositor, que es una persona muy cercana a mí. Diego Campos es un meteorólogo de la Dirección Meteorológica, es un colaborador de Red Lama, de la red que organiza este ciclo de charlas del CR2, y también sucede que es estudiante de magíster en Meteorología y Clima del Departamento de Geofísica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y, y para ser más preciso todavía, sucede que Diego Campos es mi estudiante de magíster, yo soy su profesor guía, y los intereses de Diego son variados. Él es un meteorólogo, así que le interesa, igual que a mí, igual que a otra gente de la comunidad, nos interesa todo lo que pasa en la atmósfera, todos los fenómenos, sobre todo mientras más extremos y más raros, mejor. Y compartimos entonces con el Diego esa amor por la meteorología y por los fenómenos extremos, pero también Diego desarrolla su trabajo de investigación en el clima. Él es experto también en clima de Sudamérica y también en la variabilidad estacional de, de, de Chile. Y entonces es una de las personas que está a cargo, por ejemplo, de la previsión estacional de cómo va a estar el clima en Chile, desde la DMC. Entonces, sin más preámbulo, quiero presentar a Diego y dejarlo también a cargo de su charla. Yo voy a estar moderando la charla. Si ustedes tienen preguntas, hagan las preguntas por el chat de Facebook, y traten de contarnos también de dónde están haciendo las preguntas para contextualizar un poco. A lo mejor nos están escuchando desde el sur, que es donde tenemos esta zona de mayores tornados. Así que, Diego, ¿estás por ahí? Hola Roberto, ¿cómo estás? Bien, Diego. Feliz de ¿Cuánto tiempo, tenerte por Roberto? acá. Tanto tiempo. Hablamos todos los días, como Hablamos 5 todos veces los al días. día. Sí, de Sí. distintos temas. Gracias por la introducción. Sí. Bueno, Diego, yo creo que va a ser muy interesante. Tú hoy día no nos vas a hablar necesariamente de los tornados en Chile, No, pero nos vas a hablar de tus experiencias tornádicas en otras latitudes. sí, sí. Voy a compartir mi presentación, Roberto.
Entonces tú me dices si se ve bien. Se ve súper bien. Excelente, gracias. Claro, yo hoy vengo a contarles un poco una experiencia que hicimos como aficionados casi a la meteorología. Yo soy meteorólogo, como dijo Roberto, pero en mi interior soy un aficionado y eso significa que siempre estoy preocupado y pendiente de cómo están las nubes, qué está pasando en el cielo, paso sacándole fotos. Entonces, una de las cosas que siempre había querido hacer, y no solo yo, sino que un grupo de colegas también, era ir a Estados Unidos y perseguir tormentas tornádicas, de estas tormentas que forman tornados. Y eso lo logramos hacer en modo vacaciones. Lo hicimos en mayo del año 2017, hace un tiempo ya, y nos fuimos así, el Camilo Barahona, el José Vicencio, el Aldo Vizcarra, todos colegas, el Camilo y José, colegas de la Dirección Meteorológica, con José de hecho coincidimos incluso hasta en la oficina, en la DMC, y coincidimos también en investigación, esa que tú mencionabas que estamos haciendo justamente sobre los tornados que ocurrieron en el Biobío. Aldo es un colega también geofísico de la U de Conce y todos coincidimos en que queríamos ir a Estados Unidos algún momento y ver estas tormentas en vivo. Y le tenemos que dar las gracias a Brad Barrett, que aparece aquí en la foto. Esta es una foto que tomé yo en algún momento en esta cacería en las planicies de Estados Unidos, porque Brad es un meteorólogo amigo nuestro de Estados Unidos, que él hace esto todos los años con sus alumnos de la Escuela Naval de Estados Unidos. Entonces todos los años nosotros le decíamos, Brad, pero déjanos ir, queremos ir. Y no se podía en el contexto como de la formalidad de la Escuela Naval. Entonces dijimos, ok, nos vamos a ir de vacaciones y en las vacaciones vamos a hacer cacería de tormenta. Y eso fue lo que hicimos y eso, eso es lo que les voy a mostrar ahora. Así que muchos de los videos y las fotos ya no sé si son tomadas por mí, por el José o por el Aldo. Hay ya toda una combinación, así que agradezco a los chicos también por el material. Nos fuimos con una expectativa gigante, quizá impulsada por Hollywood y esta película famosa Twister, o por estos documentales que muestran a estos cazadores de tormenta aproximándose así, por ejemplo, como en esta imagen, casi con un tanque aproximándose a estos tornados espectaculares, pero nos dimos cuenta que en la realidad cuesta un mundo hacer cacería de tormentas, porque uno va en una camioneta que arrienda, y el espacio es chico. Nosotros éramos 5 en una camioneta igual grande, pero apretado. Si se fijan ahí en la foto, estoy yo tomando una foto por la ventana, alguien que puede ser el Camilo o el José está detrás mío, también tratando de tomar una foto, y está el Aldo acá tratando de ver algo. O sea, la expectativa no era tal así espectacular, y son muchas horas en las que hay que manejar solo para llegar. Entonces, fue rudo, fue súper difícil, pero pucha que fue interesante y bonito, porque estas tormentas son demasiado atractivas, las tormentas que se forman en Estados Unidos, y aquí les voy a tratar de contar en un par de láminas por qué son tan atractivas. Entonces, antes quizás de contar eso, así muy rápido nomás, cómo se forma una nube de tormenta, estos esquemas que uno encuentra en libros de meteorología o en Google incluso, muestran cómo el aire cálido que hay en la superficie empieza a ascender y se condensa, ¿cierto? Forma gotitas de nube y empieza a formar una nube. Nosotros cuando nos bajamos del aeropuerto en Dallas, en Texas, sentimos inmediatamente el ambiente cálido y húmedo que había, muy distinto, por ejemplo, a el cálido que uno siente en el verano acá en Chile Central. Es un calor húmedo. Entonces este calor húmedo empieza a ascender, empieza a formar esta nube, hasta que la nube tiene tal tamaño que empieza a formar precipitación. Y cuando forma precipitación, la nube empieza a formar corrientes de descenso también. Entonces la nube tiene ascenso en alguna parte y tiene descenso en otra. Eso es lo que nosotros llamamos como una tormenta unicelular. Pero a veces esa tormenta unicelular o esas mismas corrientes de descenso ayudan a que se forme otra nube al lado y otra nube más y otra más, formando ahora una tormenta multicelular. Parece clase de biología esta cuestión, pero así le decimos a estas tormentas o multicelulares. Pero nosotros andábamos detrás de otras tormentas que no son ni uni ni multi, sino que son super, las superceldas. Y la característica principal de una supercelda es que toman rotación que hay en el ambiente, rotación horizontal, el aire
se mueve horizontalmente, como en este diagrama en que hay una especie de rodillo moviéndose, eso es producido por diferencias en la velocidad y dirección del viento, y esta tormenta logra levantar, por la fuerza que tiene la corriente ascendente, logra levantar esta rotación y forma un mesociclón o una rotación. Entonces una supercelda es una tormenta que rota, es una nube de tormenta que tiene un ciclón en el medio, ¿sí? Y estamos hablando de tormentas que tienen, por ejemplo, aquí en este esquema, unos 40 kilómetros de diámetro. ¿Y por qué pongo este esquema? Y es porque quiero que se familiaricen un poquito con la estructura de una supercelda, porque yo les voy a ir mostrando imágenes que tomamos nosotros y que son de algunas cosas que uno logra identificar de estas tormentas. Por ejemplo, el yunque o el envelope en inglés, es que son estas nubes que se empiezan a alejar de la nube madre. Es como si uno pusiera una tetera y en el techo va a topar el vapor y se va a empezar a expandir. Esa expansión sería el yunque. Entonces uno puede identificar el yunque a muchos kilómetros de distancia, pero cuando uno se acerca empieza a notar otras cosas que son más interesantes, como para mí, por ejemplo, la más interesante creo que era la nube pared o wall cloud. Nosotros andábamos buscando dónde está la nube pared, porque nosotros no teníamos vista de rayos X para ver, como aquí en el diagrama donde se muestra el mesociclón. Entonces la nube pared a uno le dice dónde está el mesociclón y uno puede decir, ah, ahí está ocurriendo el ascenso, ¿sí? Entonces, súper interesante que es una nube que se forma un poquito más abajo de la base original de la nube, que sería como esta línea. Y obviamente, como ya les dije, forma zonas de descenso de aire, y este descenso de aire es súper importante también. Hay zonas en que el descenso de aire va acompañado de precipitación, ya sea lluvia muy fuerte, o granizo, o aire limpio, pero también nos va a interesar dónde está ocurriendo eso. Es súper difícil, si es que ahora uno la mira, es la misma estructura, pero mirada así media de arriba, posicionarse bien, y pongo esta imagen porque se las voy a ir repitiendo en las siguientes láminas para mostrarles dónde estábamos nosotros en ciertos momentos mirando la supercelda. Entonces va a depender dónde uno se ubique alrededor de la tormenta, qué es lo que va a lograr ver, ¿sí? Así que aquí están más o menos los mismos elementos que ya les había mencionado. Mucha ciencia para hacer cacería de tormentas. Nosotros estudiamos como un mes antes de irnos a Estados Unidos, empezamos a estudiar modelos esquemáticos como el que ya les mostré, y empezamos a hacer predicciones como de mentira un poco, como de qué hubiésemos hecho, porque teníamos que practicar. Y eso era porque todas las mañanas nosotros, ya sea en el hotel donde estábamos o en el motel donde nos quedábamos, que era así de mala muerte a veces, teníamos que ver en los modelos meteorológicos qué variables explican esta rotación horizontal y este levantamiento de esa rotación horizontal. Entonces andábamos preocupados de variables como el CAPE, que es una especie de magnitud de a qué velocidad van a crecer las nubes, o de otras variables como la helicidad, que tienen que ver con cuánta de esta vorticidad o esta rotación la nube es capaz de succionar de alguna forma. Entonces todos los días mirábamos, por ejemplo, el pronóstico del Servicio Meteorológico de Estados Unidos, que ellos hacen mapas de este estilo y le pone a ciertos sectores y dice, mira, aquí va a ser más probable que se formen tormentas, aquí es menos probable. Entonces nosotros, Oye, Diego, ¿sí? sí, no, me llama la atención esto que dices de tener que estudiar tanto para poder cazar los tornados. O sea, si uno no sabe meteorología, ¿qué pasa? No va a encontrar tornados. Es como ir a cazar es como ir a pescar sin caña. Si uno no sabe meteorología, puede seguir a los cazadores, porque te vas a encontrar que andan muchos cazando tormentas. Entonces, hay gente que sin mucho conocimiento de meteorología igual sale a hacer cacería de tormenta, pero claro, es más inseguro hacerlo de esa forma, porque uno no sabe muy bien qué movimiento va a tener, con qué velocidad se va a desarrollar o dónde se va a desarrollar con mayor intensidad. Y lo otro es que las distancias son brutales. Entonces, uno, por ejemplo, nosotros el primer día fuimos desde Texas, que está acá en la geografía de Estados Unidos, a Kansas, solo porque había una pequeña probabilidad de tormenta, recorrimos casi 10 horas en auto solo para llegar ahí. Y que ojalá, dedos cruzados, se empezaran a formar las nubes ahí. Entonces, el pronóstico que hacíamos todos los días en la mañana era re importante para estar bien posicionados. O sea, ustedes estaban pensando en un área de varios miles de kilómetros. Sí, sí. O sea, es como, por ejemplo, si nosotros hiciéramos cacería en Santiago y el pronóstico te manda a Talca o te manda a La Serena. Tienes que ser
lo suficientemente hábil para tomar una buena decisión y no llegar a La Serena y darte cuenta que la tormenta de Talca fue más interesante y te la perdiste. Y quedaste a miles de kilómetros y ya no podías volver, al menos en el mismo día. Y ya más cerca, cuando ya tomaste esa decisión, los radares eran re importantes porque nos decían, por ejemplo, zonas de granizo. No querías estropear la camioneta arrendada con granizo, así que teníamos medio que arrancar del granizo. Y los radares también nos permiten ver la rotación. Pero eso ya ahí en la cercanía, o sea, ya habiendo tomado esta decisión más sinóptica, le decimos nosotros los meteorólogos, de hacia dónde ir. Por lo mismo había un montón de logística que había que hacer todos los días. Aquí está la ruta que recorrimos el primer día. Se fijan desde el aeropuerto de Dallas hasta Oakley. Aquí el Google me dice que son 9 horas. Entonces imagínense todos los días tomar esa decisión y decir, ok, estamos dispuestos a recorrer 9 horas solo para estar medianamente seguros de que va a pasar algo. Y sí, lo hacíamos todos los días. Sí, lo hicimos tanto que recorrimos 8.000 kilómetros en auto en 10 días, más o menos. Entonces teníamos que preocuparnos dónde dormir, dónde comer, porque de nuevo andamos en el medio de la nada misma, hay puros pueblos aquí en Estados Unidos. Son pocas las ciudades grandes, no estamos aquí cerca de California, de Nueva York, hay ciudades chicas. En la zona del Mago de Oz. Sí, sí, pues. Que es una gran película de tornados, ¿cierto? Sí. Entonces los pueblos eran muy chicos y teníamos que saber dónde comer. Comimos una cantidad de comida chatarra que no te imagináis, Roberto. Dormimos en donde pillábamos, de estos moteles de carretera como el Super 8. Y una cosa muy importante que todos los días estábamos pendientes es esto, que les voy a poner un pequeño clip de audio. Locations impacted include Oakley and Grinnell. This includes Interstate 70 in Kansas between mile markers 74 and 92. Repeating, a tornado warning has been issued until 7:15 p.m. Central Daylight Time for the following counties in Kansas: Gove, Logan, Sheridan, and Thomas. Esa es un audio, un clip de la radio del servicio meteorológico. Están todo el día 24/7 dándote avisos de dónde están ocurriendo las tormentas más severas. Y nosotros hacíamos todo lo contrario que decía la recomendación de la radio. La radio te dice, por favor, aléjese de Oakley o de la cercanía, y nosotros decíamos, vamos, estamos al lado, vamos. Entonces estábamos todo el rato pendientes de esta radio, era muy importante. Y obviamente los radares que los llevábamos en el teléfono, por ejemplo. Esa es la imagen de radar que muestran en el teléfono, Diego, es un radar local, no es un radar de ustedes, ¿cierto? No, local, sí, nosotros no llevamos instrumentos, no llevamos nada para medir. ¿Hay cazadores que llevan un radar, por ejemplo, propio? Sí, claro, o sea, por ejemplo, hay gente que hace cacería por diversión, para grabar, para tomar fotos, hay gente que hace cacería por ciencia, y el servicio meteorológico es uno de esos, y ellos van con estos camiones radares, no solo a mirar, obviamente, van a medir y van a hacer investigación. Pero los radares que nosotros veíamos en distintas aplicaciones de teléfono son radares que están ya instalados. No veíamos la información de los radares móviles que iban a hacer la cacería. Sí, un poco distinto eso. Hay que decir, Diego, que nosotros no tenemos radares en Chile, ¿cierto? No. ¿Por qué son tan importantes los radares en este caso? ¿Qué se puede ver con un radar que no se puede ver con otro instrumento? Lo que te comentaba recién, uno ve, y permíteme volver acá, pero uno ve, por ejemplo, la estructura de la nube un poco mirada así, casi como con una especie de rayos X, uno la puede ver como por dentro, y puede saber si la nube trae lluvia más intensa, trae granizo. Y por otro lado, uno ve cambios en la dirección del viento, pero cambios locales, no estos cambios de la dirección del viento que uno ve con las estaciones meteorológicas. Entonces el radar a ti te indica zonas súper específicas donde hay rotación y donde hay granizo o algún tipo de precipitación. Entonces era bien importante, fíjate que más que para perseguir la tormenta, a veces era más importante para arrancar de la tormenta, porque uno se vuelve cazado rápidamente cuando está haciendo esto, rápidamente. Entonces fuimos a Oakley el primer día y desde lejos empezamos a ver estos yunques que ya les conté un poco cómo eran, y llegamos a esta imagen de acá de arriba a la derecha, y uno empieza ya a tratar con este esquema conceptual, a tratar de encontrar estas cosas ahí, y decir, a ver, ¿será o no una supercelda? Entonces notamos que obviamente hay lluvia, se fijan ahí, y uno no ve nada detrás de la lluvia, o sea, no sabíamos en ese momento que había detrás de esa manga de lluvia.
pero sí notamos, por ejemplo, la parte trasera, que no tiene precipitación, si se acuerdan del esquema conceptual, ya va a aparecer de nuevo, o la base de la nube, o estas shelf cloud, que ya les voy a contar qué es lo que son, o estas zonas así de color turquesa que eran hielo o granizo en las nubes. Entonces nos quedamos mirando porque tenía pinta, ¿cierto?, de ser una supercelda, y al rato empezó a formar lo que yo decía que era importante, que es esta wall cloud. Esta es la base de la nube, y fíjense cómo desprendida hacia abajo hay una nube un poco más gruesa, y aquí está un poco desarmada todavía, pero casi como una pared. Esta zona es donde está ocurriendo el updraft, o la nube está succionando aire. Y créanme que nosotros aquí estábamos a unos 5 kilómetros y sentíamos el aire yendo hacia la tormenta, o sea, nos pegaba en nuestra espalda, pero fuerte, de verdad fuerte. Y otras zonas, como por ejemplo el descenso, que también está ocurriendo, y en este caso en esta nube está ocurriendo bien atrás, y está levantando una cantidad de polvo, que ya les voy a contar qué nos pasó con ese polvo. Entonces, los voy a dejar con un pequeño clip de esta supercelda. Así la veíamos a unos 5 kilómetros. Ese ruido es como nuestro teléfono, ya no me acuerdo si esto es una cámara o un teléfono, grabó el ruido ambiental que teníamos, y todo el aire en nuestro alrededor estaba yendo hacia la nube. Y fuerte, ¿sí? Y la nube está rotando porque tiene ese mesociclón, y están en algunas partes tomando aire y en otras partes está botando aire. Aquí estuvimos, creo que algo así como 1 hora mirando esta supercelda esperando que se desarrollara. Entonces, ¿eran los únicos ustedes, Diego, ahí o no? ¿O había más gente mirando? En esa tormenta andaba poca gente, en esa tormenta. Ya. Sí, sí. Hay zonas que son de particular interés, porque hay un montón de cosas que mirar, pero hay zonas que son de particular interés. Una de esas es donde está el ascenso, y una buena medida del ascenso es ver nubes que son como succionadas por ese ascenso, y a eso se le denomina Scud. Fíjense en este video que está un poco acelerado, eso sí. No sé si a todos les va a parecer increíble, pero a mí sí me pareció increíble cómo una nube que está arriba succiona otra nube que está más abajo. Entonces nosotros queríamos estar cerca o relativamente cerca de esas zonas de ascenso, y que ojalá fueran de la mano con zonas de rotación. Aquí, en este video, vamos arrancando ya de la tormenta, se nos vino muy encima, estábamos creo que a menos de 2 kilómetros de la tormenta, lo cual ya es muy cerca del área del granizo, y fíjense en esta zona, aquí, cómo la nube está rotando. Ese es el mesociclón. Entonces, nosotros estábamos todo el tiempo siguiendo, pero muy atentos, o sea, alguien manejaba, y el resto de nosotros, cabeza afuera, casi con la lengua afuera también, mirando dónde estaban estas zonas de rotación, para no perderle la pista por la posible formación de un tornado. Y fíjense cómo en la parte de atrás de la nube, porque el mesociclón está bien cerca nuestro, pero en la parte de atrás la nube tiene todo lo contrario, tiene descenso. Y eso es lo que muestra la foto de acá, de abajo, que es lo que se denomina como una microburst o una micro ráfaga, que son lluvias muy, muy intensas, que obviamente levantan una cantidad de polvo increíble. En este caso el mesociclón está acá, en la parte delantera del video. Entonces, se ve la rotación ciclónica del video, sí. Se ve súper claro que está girando en contra de los punteros del reloj en el hemisferio norte. Claro, y acá sería al contrario. Sería al revés, sí. Claro. Entonces seguimos arrancando de la nube, y en un momento por la radio que ya les mostré, nos dicen Tornado Warning en Oakley. Nosotros habíamos pasado hace 3 minutos por Oakley y nos paramos a mirar. Fíjense cómo pega el viento, cómo suena. Fíjense en el pasto, cómo el aire va hacia la nube. Va muy fuerte hacia la nube. Ahí hay otros cazadores también, que se pararon igual que nosotros a mirar. Y aquí está la nube embudo. Y lamentablemente, por la cantidad de lluvia y polvo, no supimos visualmente si detrás de esta lluvia y de este polvo formó efectivamente un tornado. Por la radio decían Tornado Warning en Oakley. Al rato después, horas después, volvimos a pasar por Oakley y habían daños, estaban los servicios de urgencia. Entonces nosotros creemos que fue un tornado, pero lamentablemente el polvo y la lluvia nos impidieron verlo.
Al mismo tiempo la nube se movía, en este caso de izquierda a derecha, entonces hacia nuestra izquierda empezó a pasar toda esta parte de la supercelda que ya se ve muy bonita con la rotación, y fíjense la cantidad de lluvia y polvo que empezó a levantar esta cuestión. Entonces nosotros seguimos nuestro avance, y aquí los quiero devolver al esquema conceptual, y puse un monito aquí para identificar dónde estábamos nosotros. Entonces, en las imágenes anteriores, nosotros estamos mirando de sur a norte, y teníamos el embudo justo frente a nosotros. Hacia la derecha veíamos esta estructura con rotación y con lluvia, que yo les decía que levantaba mucho polvo. Entonces nos fuimos muy de cerca, arrancando hacia el sur, siguiendo de cerca esa rotación, porque el mesociclón nos quedó ahora a nuestra derecha. Entonces seguíamos muy de cerca el mesociclón, y nosotros decíamos, fórmate de nuevo, fórmate de nuevo, fórmate de nuevo, porque ya sabíamos que se había formado un embudo al menos, y presumiblemente un tornado, cuando de repente nos damos cuenta que adelante nuestro venía esta nube gigante de polvo y de tierra. El video está un poco acelerado, pero créanme que era súper fuerte. Y el Aldo se asusta en la camioneta, el Brad le dice, para, nos paramos, la camioneta que iba adelante desaparece y quedamos sumidos en este polvo que no sabíamos si venía algo más grande, qué pasaba. Los camiones seguían su camino y están muy acostumbrados, pero fíjense, no se ve nada hacia la derecha del auto, y es porque, volviendo acá a la imagen del esquema, quedamos en esta zona del descenso violento de aire, y era un gust front, que era como una especie de frente de ráfaga, y ese frente de ráfaga era súper violento, y según yo, súper peligroso. Después el Brand nos decía que no era tan peligroso, pero era una cantidad de polvo que se levantó fuerte, que curiosamente, después como la nube sigue su desplazamiento y rotación, ese gas front vuelve a entrar en la nube y se transforma en inflow, entonces es una locura al final. Claro. En la noche Pues ya está. se ve bien potentes. Hoy nos preguntan, también para hacerse una idea, Diego, ¿Sí? ¿hacía calor probablemente o Calor, no? calor. No hacía frío, ¿cierto? No hacía frío, pero fíjate que cuando estábamos en este momento, aquí, nosotros sentíamos mucho calor y el aire pegándonos en la espalda, porque el aire iba hacia la tormenta. Y en un momento, no te miento Roberto, en una cuestión de segundos, el Brad nos dice, vamos, 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 y el aire nos empieza a pegar en contra. Y era aire muy frío en ese momento. Y claro, porque estábamos acá y pasamos de estar en la zona de inflow o de succión a estar en la zona de outflow. Y eso pasa en una cuestión de segundos nomás, es muy rápido. Ya desde lejos en la noche, estábamos, no sé, viendo la nube, estábamos viéndole esta parte de la nube, fíjense que nos quedamos mirando la tormenta eléctrica porque era muy bonita igual. Ahí ya estábamos súper seguros, estábamos súper lejos, la tormenta ya estaba en realidad en disipación, pero no dejaba de ser espectacular quedarse mirando la tormenta eléctrica en la noche. Fíjense arriba los mamatus, que son otro de los elementos que tienen esta supercelda. Y Virga, que también no es tan extraña, ¿cierto? Que es precipitación que no toca el suelo, pero es muy bonita de ver también en la noche. Y eso fue nuestro primer día, o sea, no habíamos dormido nada en el avión, y llegamos desde Texas a Kansas y vimos todo ese espectáculo en un día de cacería de tormenta. Pero no todos son supercelda. Nos quedábamos en la noche, Roberto, y la gente que está viendo, nos quedábamos horas viendo las tormentas eléctricas, pero horas. O sea, aquí no me acuerdo en qué pueblo estábamos, pero estuvimos hasta como a las 4 de la mañana con Aldo y con José mirando esta tormenta. Lo único que queríamos es que la tormenta se acercara más. Claro, el radar nos decía que iba hacia otro lado la tormenta, nunca se acercó, pero de repente es bueno igual estar un poco lejos, porque uno puede apreciar bien, por ejemplo, esta tormenta eléctrica y los rayos que se forman. Tratábamos de hacer videos. Algunos meteorólogos que siempre queremos estar metidos dentro de la parte mala de las tormentas. Sí, o sea, por nosotros hubiésemos estado adentro y que nos llegaran los granizos en la cabeza, pero de repente hay que estar un poco lejos para apreciar. Pero a veces estuvimos cerca, como en este ejemplo de este rayo, mira. Perdón. Ese día nos habíamos bajado del auto para ver algo que los americanos le llaman flash floods o inundaciones repentinas. Y es que llueve tan fuerte
que todo se empieza a inundar, pero en cuestión de minutos. No es como las inundaciones que nosotros estamos acostumbrados por una lluvia intensa de un día o de varias horas. Acá en una cuestión de minutos se puede inundar una zona, el terreno no aguanta, y estábamos tan cerca de la tormenta sin saberlo, que nos cayó un rayo muy cerca. Y ahí dijimos, ok, creo que estamos demasiado cerca, y nos empezamos también a alejar. Si era todo el rato un constante ir y venir para tratar de estar cerca, pero al mismo tiempo no correr peligro. Otras cosas nada peligrosas y bonitas de ver, a mí me gustan mucho, por ejemplo, son las nubes Mamatus, que les voy a poner un pequeño clip de un día que vimos una que realmente eran de libro. Son unas nubes que tienen esta formación así como una especie de globo en el aire. Y también son... Esa es la camioneta en la que andábamos, o sea, no andábamos en nada muy sofisticado. Y nos parábamos cada vez que había una de estas cosas. Y era curioso igual porque nosotros nos parábamos en medio de las carreteras y la gente se nos paraba y nos preguntaba, oye, ¿están bien? ¿Les pasó algo? Y nosotros sí, estamos súper, solo estamos sacándole fotos a las nubes. Y era muy loco eso. Y otras cosas que veíamos también, este es un timelapse muy, muy bonito, que no sé si lo hizo José o el Aldo, de la formación de nubes y de esta rotación horizontal que yo les decía. Fíjense cómo las nubes, mientras se van formando, van rotando, pero no como un tornado, sino que van rotando como una especie de rodillo en la horizontal. Y de verdad es muy bonito de ver, y esa es justamente la rotación que uno quiere, que después la tormenta la tome y la levante, y la vuelva vertical, y no horizontal Yo creo que como en nunca ese había timelapse. visto esto. Nunca había visto un video, solamente de los libros nomás. Había leído la rotación horizontal y había visto los esquemas, pero no había visto la Sí, rotación en vivo. eso es justamente la gracia del viaje al final. Fue ver las cosas en vivo y experimentarlas en vivo. Porque, claro, los libros tienen todos estos elementos y hay incluso al que quiere meterse, hay ecuaciones para estas cosas, pero verlas en vivo es realmente bonito y un poco espectacular igual. Como por ejemplo esta Shelf Cloud, que es una nube que medio que se desprende de una gran cumulonimbus. Nosotros íbamos aquí, creo que ya en nuestro último día, íbamos de vuelta al aeropuerto y se nos cruza esta nube. Obviamente nos bajamos y estuvimos todo el rato que la nube, hasta que pasó la nube, y fíjense el color que toma por detrás, esa es presencia de granizo, inequívoca presencia de hielo y de granizo, ese color turquesa. Y esta nube es producto del descenso de aire por detrás y ascenso de aire por delante, va formando y adquiriendo esta forma al final la nube. Otra cosa que yo no tenía idea siquiera que existía son los pies de lluvia o los rainfoot. Fíjense, aquí hay una micro ráfaga, una microburst, estas descensos violentos de agua y aire, y fíjense cómo aquí en esta parte forma como una especie de pie. Ya, eso era también un espectáculo muy bonito de ver, porque iban formando como pequeños remolinos el aire acá. Y obviamente, si tú estás ahí, no va a ser tan agradable, porque es bastante violenta la forma en la que cae el agua y el aire en ese momento. Entonces, no, como dice el título que le puse a esta parte, no todos fueron super celdas en la cacería de estas tormentas, sino que hay una cantidad de otros elementos que eran muy bonitos de mirar. Oye, Diego, Sí. como que lograron ver un tornado, ¿no? Porque como que mostraste ahora recién una de las imágenes de los últimos días. Sí. ¿Lograron ver un tornado durante la Para allá cacería? para allá voy. Sí. Mira, a veces hay que estar lejos para ver mejor. Esta es una tormenta que cazamos en Colorado. Hay una anécdota detrás de esta tormenta, y es que tuvimos que ir a Colorado obligadamente porque pinchamos en la camioneta. Entonces el rentacar tenía, lo más cercano de Kansas era ir a Colorado, y fuimos varias horas solo para llegar a Colorado, y justo ahí se empezó a formar esta tormenta. Entonces empezamos a hacer este ejercicio de buscar los elementos. Veíamos el yunque, sabíamos que era un cumulonimbus, creíamos que esto podía ser un mesociclón, por cómo lo veíamos y cómo se apreciaba, y identificamos esta zona como la zona trasera. Entonces ahí nos dimos cuenta que estábamos viendo la formación de una supercelda, pero desde el otro lado ahora, y por eso puse en el esquema la carita acá, la estábamos viendo desde el norte hacia el sur, y no como habíamos visto la supercelda del primer día. Entonces la empezamos a perseguir, y por cosas del movimiento de la tormenta misma,
de nuevo, estas tormentas no solo se van desplazando, sino que van rotando. Y por los caminos, que no son muchos, quedamos nuevamente a este lado y empezamos a ver todos estos elementos que ya habíamos visto en la supercelda del día 1, la base de la nube, la lluvia y el granizo. Pero por la geografía de Colorado, esta tormenta pudimos verla desde lejos y no levantó tanto polvo como la primera tormenta. Entonces pudimos hacer tomas como por ejemplo esta, en las que veíamos toda la nube, toda la supercelda en este caso, con la zona de lluvia, con la base de la nube, y esta tormenta duró tanto tiempo que estas tormentas típicamente forman 2 wall clouds o más de una. Entonces teníamos una zona de interés acá y otra zona de interés acá, que son estas nubes como que se desprenden de la base. Diego, 2 wall clouds. ¿esos son 2 mesociclones o no? Son 2 mesociclones. Son Y 2 mesociclones dentro de la misma tormenta. Sí, y son 2 zonas de ascenso de aire. Son 2 zonas para un cazador de tormenta de interés. Y teníamos que apostar de nuevo, o teníamos que tratar de decidir a cuál seguíamos. Y no todo era, en ese momento, cuando ya estás ahí, no todo es la parte científica, sino que, por ejemplo, aquí, ¿cómo llegas allá? No habían caminos disponibles. Entonces uno tiene que empezar a tratar de rodearla de una forma, de otra, y pasa que a veces quedas detrás de lo que es más interesante, como por ejemplo esa nube embudo, que se ve muy, muy poco porque quedó justo detrás de la zona de lluvia de la tormenta. Entonces nosotros quedamos al otro lado. Y como andábamos, en esta tormenta la andaban siguiendo fácil unos 20 cazadores de tormenta. Hay una aplicación en Estados Unidos. ¿20 grupos o 20 personas? 20 grupos. 20 grupos. Hay una aplicación en Estados Unidos que tú vas con el teléfono y tú vas con todos los que están siguiendo tormenta y se pueden mandar mensajes y todo y la gente hace reporte. Y veíamos que estábamos con todo ese grupo y la gente empezó a decir que habían visto un tornado pero a este lado. Y nosotros estábamos al otro lado de la tormenta. Y devolvernos era poner en riesgo de nuevo la camioneta porque la tormenta se nos venía encima. Y no podíamos cruzar por la zona de granizo. Entonces siempre hay una constante lucha entre quiero estar, pero al mismo tiempo no puedo estar, o porque los caminos no me dejan estar. Esta es otra toma de la tormenta. Fíjense cómo tiene este color turquesa acá, que es puro granizo. Esta tormenta dejó una cantidad de granizo increíble, y toda esta zona es una zona en que la tormenta se está formando y se está desarmando todo el tiempo, y está formando esos mesociclones como allá, por ejemplo, lejos de nosotros, y nosotros estábamos interesados en esta wall cloud que está acá, más cerca, y al final la más interesante fue la otra, y estábamos fascinados porque nunca habíamos visto algo así, pero al mismo tiempo picados porque estábamos al otro lado de la nube. Horas después, fíjense la forma que tomó la tormenta, se volvió súper laminar. Aquí estamos fácil a unos 10 kilómetros de la nube. Y esta tormenta debe haber tenido más de 20 kilómetros de diámetro, unos 30 kilómetros quizás de diámetro, y se vuelve súper laminar, y eso es porque empieza a perder un poco de esta energía inicial que tiene, pero yo la encontré espectacular. Nosotros con el José Vicencio decíamos, ¿esto qué es? O sea, esta cuestión gigante que es un platillo volador, ¿qué onda? Y la cantidad de lluvia que estaba dejando en ese momento era realmente impresionante. Y la decisión nuestra en ese momento fue quedarnos lejos, porque la podíamos apreciar mejor. Y podíamos apreciar sus nuevas transformaciones, y se volvió a intensificar más hacia la noche. Nosotros seguimos esta tormenta, creo que unas 6 horas, como desde el mediodía hasta las 6, 7 de la tarde, que ya estaba súper oscuro. La seguimos todo el día, la nube nunca se disipó hasta en la noche. Esa es una característica que tienen estas tormentas que no tienen las de Chile, por ejemplo, y es que pueden durar esa cantidad de horas. Es impresionante igual. Al final se volvió súper laminar la tormenta. Parecía de verdad un disco gigante que volaba, que estaba ahí. Podía fácilmente dejar por debajo todo un pueblo. Fíjense que ahí hay edificaciones. O sea, era realmente impresionante. Aquí nosotros no parábamos de sacarle fotos y estar realmente con la boca afuera, con la lengua afuera casi, impresionados de la forma que tenía esta tormenta. Esta forma es todo el efecto que tiene el viento a su alrededor. Como la nube va rotando, hay viento en diferentes direcciones, y fue realmente uno de los días más impresionantes que tuvimos de toda la cacería.
Pero tú me hiciste una pregunta que hirió mi corazón, porque no tuvimos la suerte de nuestro lado. Los 2 días más buenos que tuvimos, uno puede calificar la cacería como exitosa o no, dependiendo de hartas cosas. Por ejemplo, si vio lo que quería, o si estuvo cerca, pero también desde el punto de vista como de meteorólogo, es un éxito si es que decidiste por la tormenta correcta, cuando hacías el pronóstico inicial. Y en estos 2 casos nosotros decidimos por la tormenta correcta. Fíjense acá, esta es una imagen que hace el servicio meteorológico después, sobre reportes, y nosotros estábamos ahí, en Oakley, donde es límite casi entre Kansas y Colorado. Y estuvimos en la tormenta correcta, estuvimos en la tormenta que generó más reportes, ya sea de granizo, de viento intenso, de embudo, y quizás tornados, porque hubo ahí el rojito, son algunos registros de posibles tornados. Pero el polvo y la posición en la que estábamos, y de nuevo vuelvo al esquema acá, nosotros quedamos demasiado cerca, y aquí el ideal hubiese sido que hubiésemos estado allá, al otro lado quizás, de la tormenta, viendo la tormenta desde el norte hacia el sur y no desde el sur hacia el norte. Y la tormenta de Colorado también fue la tormenta la mejor, o sea, era la mejor opción que teníamos. Fíjense la cantidad de reportes que hubo entre Colorado y Kansas, porque la tormenta nació en Colorado y terminó en Kansas. De hecho, volvimos casi a donde habíamos partido el día, después de lo de la llanta de la camioneta, y tuvo varios reportes de tornado. Y de hecho, este es parte de lo que alcanzamos a ver, lamentablemente, porque de nuevo, quedamos ahora en el esquema. Si aquí estábamos nosotros, el tornado se formó justo al otro lado, en la Wall Cloud, no que seguimos de cerca, sino que en la Wall Cloud que estaba al otro lado de la zona de lluvia y de granizo. Así que los 2 días, los 2 mejores días de cacería, quedamos al otro, o tapados por la lluvia, o tapados por el polvo de ver el tornado propiamente tal. Pero a pesar de eso, de verdad que la experiencia fue increíble, aprendimos un montón, como decías tú, Roberto, de ver las cosas ahí, y eso nos ha servido un montón para, por ejemplo, identificar cosas en las tormentas actuales que hemos visto en Chile. Porque por alguna razón se pusieron de moda los tornados en Chile. No sé si porque hay más registro o porque de verdad estamos en un periodo tornádico, no sé. Pero esta experiencia que tuvimos nosotros, y que coincide que con José y con Camilo estamos en una investigación, nos permitió saber, cuando uno mira una foto ahora, identificar estas cosas. Nosotros hubiésemos estado fascinados estando en Concepción en ese momento, aunque es medio, no sé, sádico quizás, porque generan daño, ¿cierto? Y pérdidas, pero uno quiere estudiarlos igual. Entonces, por ejemplo, en esta foto del tornado de Concepción, uno puede identificar la Wall Cloud muy bien, y justo desde la Wall Cloud hacia el tornado, o sea, hacia abajo es donde está el tornado. O esta foto muy bonita de un cumulonimbus que fotografió el Denis, un colega nuestro, desde Viña del Mar. Y también uno puede ver esta foto y tratar de buscarle si tiene Wall Cloud, si no tiene, para saber si tiene mesociclón o no. Y al parecer esta no, era un simple, entre comillas, cumulonimbus. Ese mismo día se reportaron, sí, trombas marinas en Sí, otras se partes de la costa, cerca sí, de la costa de la región de Valparaíso. Sí, y más al norte también, porque esta línea de tormenta siguió como hacia el norte ese día. Sí. Entonces, como por lo mismo hemos hecho un montón de divulgación, y aquí ya empiezo como a cerrar la charla, estoy haciendo un podcast en el que estoy invitando a gente que es capa en algún tema, que es experto en algo, y justamente conversamos con Brad sobre cacería de tornado. El podcast está disponible en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify, para que lo busquen. Brad cuenta muchas más experiencias que él ha tenido a lo largo de los años. Él lleva muchos años haciendo cacería de tormenta. Y para el blog, el José Vicencio escribió un muy bonito artículo que le llamamos El tormentoso camino para formar un tornado, y lo basamos en los tornados de Chile. Con toda la experiencia que llevamos, o sea, que nos trajimos desde Estados Unidos, podemos ahora hacer modelos conceptuales de lo que estamos observando acá en Chile. Así que vamos a seguir haciendo un montón de divulgación y un montón de investigación también. Y no quise seguir hablando más de tornados de Chile, porque yo sé que tú, Roberto, justamente vas a dar una charla de tornado en Chile por las redes del CR2, por el Facebook del CR2, el día miércoles 29, a las 2:30. Entonces ahí tú vas a contar mucho más de lo que hemos aprendido en el camino, de esta
quizás diferencias o similitudes que tienen las tormentas tornáicas que hemos visto en Chile con estas que nosotros fuimos a ver y experimentar a Estados Unidos. Así que con esta imagen, que creo yo representa bastante bien el entorno en el que andábamos metidos ahí en Oklahoma, Kansas, Arkansas. ¿Quién se va de vacaciones a esos lugares? Pues nosotros nos fuimos con eso cierro y bueno, muchas gracias por escuchar y por ver la presentación. Excelente, Diego, muchas gracias. Muy entretenido todo lo que nos contaste. Me parece que es una experiencia tremenda. Yo no sé si yo personalmente, por ejemplo, me atrevería a ir a la cacería de tornados, porque me imagino que hay un riesgo igual involucrado. O sea, no, ustedes también jugaron con el riesgo de quedar atrapados dentro de la tormenta. Sí. Así que, pero claro, tratando de contextualizar un poco, también hemos tenido que aprender de tornados, más que nada para entender también esta nueva amenaza que aparece ser relevante para Chile, y por supuesto que aprender de aquellos que ya saben más es una muy buena estrategia. En este caso, Sí. es bueno ser amigo de Brad Barrett, que es Seguro. este profesor que los llevó, que hizo posible también que ustedes fueran a mirar estas tormentas. Sí. Así que bueno, tenemos bastantes preguntas del público, A ver, y así que te voy a empezar a preguntar, Diego. Voy a empezar dime. a tirarte las preguntas que tenemos. La gente quiere saber si podemos hacer esto en Chile. ¿Podemos salir a cazar tormentas en Chile? ¿Vamos a poder enjaular un tornado y llevarlo para la casa? Mira, esto lo conversamos justamente con Brad en el podcast, y hay una característica que las tormentas de Estados Unidos tienen que las de Chile no, al menos hasta lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿cierto? Y es que son de muy larga duración las tormentas de Estados Unidos. Entonces uno las puede perseguir por horas, y uno puede ver, como les mostré en las fotos, estos cambios de forma y seguir la wall cloud, y de verdad son horas siguiendo una misma tormenta. Las tormentas de Chile tienen menos de ese potencial de durar mucho tiempo. Y lo otro es que si lo hicieran, en un par de horas están en Argentina. O sea, la geografía tampoco nos ayuda mucho. Fíjate que cuando estábamos allá, nosotros le hacíamos el quite a los estados que tenían muchos árboles, por ejemplo. Entonces, imagínate tormentas tornáicas en Chile, en el sur. Habría que tener harta suerte para ir en una buena red de caminos y despejado de árboles, de cerro, y que la tormenta dure mucho. Que ese parece ser el elemento clave que haría más difícil hacer cacería de tormentas en Chile. Ahora, lo que uno puede hacer acá en Chile es, cuando tiene todos los elementos del pronóstico, es ir a esperarlas en algún lugar. Y Brad me decía que eso se hace en algunos lugares, en que la gente, en vez de ir a cazarlas, espera quieto nomás, sin esta necesidad de estar persiguiéndola, y esperar que se forme algo. Pero no sé si lo quiero recomendar. Igual iría yo. Yo Si igual alguien... iría, yo igual Sí, iría. No sé si lo sí, recomiendo, pero sí, yo sí, creo que tenemos que ir la próxima vez. sí. Yo sé que el Aldo Vizcarra, uno de las personas que te acompaña Sí, ahí en el viaje, él anduvo cazando tornados y nos mandó unas fotos de una tromba que ocurrió en abril, un tornado que ocurrió en abril en sí, San Carlos, ¿sí o no? sí. Esa es una de las gracias de haber ido a Estados Unidos, porque, por ejemplo, cuando el Aldo nos mandaba los videos y las fotos que estaba haciendo, él inmediatamente ya identificaba los elementos. Y decía, mira, esta nube tiene Scud, esta nube tiene rotación acá, esta nube está formando esto aquí. Y claro, él lo hizo, él justo estaba ahí. No estaba haciendo cacería de tormenta, Ah, entiendo, ya. pero se topó en el camino y obviamente Pero paró es y... una coincidencia muy grande que justo Sí, haya estado ahí. Sí, sí, yo no sé. sí. Sí. Oye, tenemos muchas preguntas. A ver, Claudio nos pregunta, ¿cómo se forma la nube pared y por qué tiene esa estructura distintiva? la ¿Por nube qué se pared forma la nube pared? se forma porque es la zona justa donde está el ascenso, y ahí la presión empieza a bajar en la zona donde está el ascenso, y que empieza a bajar la presión permite que la condensación ocurra cada vez más abajo. Y de hecho el tornado también es lo mismo. Uno ve que el tornado cae de la nube y toca tierra, pero en realidad lo que está pasando es que el aire está subiendo ahí, ¿sí? Y lo que nosotros vemos es la condensación viendo cada vez más abajo.
Y esa condensación se permite por el descenso de la presión. Si al final el tornado y el mesociclón es un mínimo de presión. Entonces, mientras más baje la presión, más fácil es para las nubes formarse desde más abajo, desde más abajo, desde más abajo, y eso es lo que hace que se forme la nube pared. Las nubes siempre nos dan idea de dónde está la turbulencia, pero en este caso nos da idea de dónde está la baja presión. Sí, y la Sí, rotación. y dónde está la rotación que permite después la formación del tornado. Sí. ¿En qué parte de Chile se presentan estas tormentas, Diego? Si es que se presentan, ¿dónde es la zona donde hay más tormentas eléctricas? Pregunta Dani en particular, pero yo creo que ella está también pensando en los tornados. Sí. Hasta donde sabemos es la zona en torno al Biobío. Es donde tenemos la mayor cantidad de registros históricos. Hay un trabajo bien bonito, no recuerdo el nombre del autor, Cristian Bastías, sí. Y nosotros también, con el José Vicencio, él tiene una base de datos extensa de registros de tornados confirmados y de posibles tornados. Entonces, cuando uno mira la distribución geográfica de esos registros, casi todos son en torno a la región del Biobío. Así que si uno tiene que dar una respuesta, yo creo que esa es la zona propicia, a pesar de que hemos tenido también registros, al menos de trombas o de fenómenos tipo tornados más al norte, pero esa parece ser la zona clave, y todavía estamos estudiando, ¿cierto, Roberto? Para saber por qué justamente ahí. Tenemos muchas preguntas sobre tornados. Sí. ¿Es un mito o es verdad que el centro de un tornado no hay viento o es calmo? Pregunta Dani. Yo creo que es un mito, o sea, no he estado en el centro de un tornado, pero el viento, o sea, no sé si uno lograría estar en el centro de un tornado, porque o sea, el borde del tornado es donde está el viento, pero en realidad el diámetro es bastante pequeño, Yo estaba pensando que Dani se estaba confundiendo con los huracanes, pero la verdad es que teóricamente el centro del tornado es un mínimo de viento y también claro, el viento sí. es cero. Por eso te decía, teóricamente. Si uno logra llegar ahí a ese centro, no sé si logras pasar por el borde de viento o que el Un tornado buen se te experimento forme. para intentar. Vamos a intentarlo. María Jesús pregunta, ¿cómo se vuelve laminar esta supercelda? ¿Por qué parte siendo como más, tiene como unas dimensiones parecidas en altura y en largo, pero después como que se convierte en una nave espacial? ¿Cuál es el proceso en que se vuelve así? Ahí se le acaba algo que se llama CAPE, que es el potencial para generar convección. ¿Se acuerdan de las primeras láminas que puse, que era esta nube como algodón con aire en flechitas rojas, aire subiendo? Bueno, se le empieza a acabar la energía para hacer eso. Entonces la nube empieza a perder eso de seguir creciendo hacia arriba y solo le queda la rotación, y entonces empieza como a expandir y uno ve que la nube se vuelve más chata o más laminar. Ese es el mecanismo para eso. Okay. Y eso es porque ya la nube tiene horas de vida, o sea, no pasa así muy rápido. Exacto. Bueno, Carito Misk te pregunta, ¿recomiendas esta experiencia para cualquier persona que le gustan estos fenómenos? Sí. ¿O solo la recomiendas para personas que tienen conocimientos técnicos? ¿Puedes separar a Diego meteorólogo de Diego ser humano? Sí, o sea, yo le recomiendo para todos, pero ojalá ir con alguien que sepa. O sea, por ejemplo, si nosotros hubiésemos ido sin Brad, yo meteorólogo, el José también, Camilo también, Aldo geofísico, o sea, todos dentro del mundo de la ciencia, igual no hubiese costado, sobre todo estar en los lugares, en las tormentas correctas, porque varios días teníamos más de una opción para ir, ¿sí? Entonces anda un montón de gente cazando tormenta sin conocimiento, y a veces eso lo vuelve peligroso para los que sí tienen conocimiento, porque es un montón de gente en auto persiguiendo una nube sin saber para dónde se va a mover esa nube o qué le va a pasar en los próximos minutos. En cambio, cuando sí tienes el conocimiento, al menos sabes, me quedo aquí porque la nube va a venir hacia acá, o retrocedo porque la nube va a venir hacia acá. ¿Sí? Ahora, yo antes de ir, yo busqué, incluso hay tours, así que hay gente que le puedes pagar para que te guíe, pero sí, o sea, hacerlo con seguridad al menos, estar con la distancia adecuada, que nosotros siempre tratábamos de estar a unos 5 kilómetros de la nube, de la tormenta, ¿sí?
y siempre monitoreando el radar para saber si estábamos muy cerca de la zona de granizo. Pero si uno tiene eso, yo creo que es recomendado. De hecho, yo quiero volver, así que si alguien quiere ir de nuevo, vamos. Yo me anoto. Ya. Hay varias preguntas también medias hollywoodenses acá, algunas. Cuando se bajaban del auto, ¿sentían miedo de que el viento se los llevara? ¿Vuelan escombros o las zonas ya están más bien planas y no hay peligro de vacas u otros animales voladores? Ya. El único día en que yo sentí, no sé si miedo, pero sentimos como la fuerza, como que la sentimos en el cuerpo, fue ese día que estuvimos muy cerca de la tormenta, que estábamos a unos 2 kilómetros, cuando te digo que paramos por el tornado warning en Oakley. Ahí yo me bajo del auto y empezamos a sacarle las fotos. De nuevo, estábamos de sur a norte mirando la tormenta. Cuando cambia la dirección del viento y el viento se nos vuelve hacia nosotros y el Brad nos dice, vamos, 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 yo ahí no podía abrir la puerta del auto, por ejemplo, por el viento. Me costó abrir la puerta del auto, la logré abrir, me metí y la puerta obviamente se cerró sola y ahí partimos. Y el Brad diciéndole al Aldo, vamos, 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 vamos. Y nosotros lo único que queríamos desde la locura que era quedarnos ahí, pero era inseguro quedarse ahí. Y luego nos toca esta nube de polvo que no sabíamos qué venía. Y claro, si hubiese habido algo liviano, lo hubiese levantado, y eso ni siquiera era un tornado, o sea, era el outflow nomás de la tormenta. Así que sí se puede volver peligroso, y ese quizás fue el momento más adrenalínico que tuvimos, porque en las siguientes tormentas nos dimos el espacio para estar más o menos lejos. Acá tenemos preguntas bien específicas. Diego Brito nos pregunta, ¿qué características ambientales propiciaron el desarrollo de la tormenta de granizo anormalmente grande, 3,5 centímetros de diámetro, del Chuta. 12 de noviembre de Ya. 2018 en la ciudad de Rancagua? ¿Tú te acuerdas dónde estabas ese día, Diego? No me acuerdo, Roberto, mi No, memoria. yo me acuerdo perfecto de esa tormenta. ¿Sí? Sí, A ver. yo estaba acá a 2 cuadras de acá, de mi casa, en Ñuñoa, y fue una tormenta de granizo débil en Santiago. Partió en los Andes y como que cruzó Santiago hacia el sur. Y a mí siempre me ha llamado la atención esa tormenta, porque bueno, dejó muchos daños Pero es la la tormenta región del sur. Graupel. No es la tormenta del Graupel, Ah, es ok. una tormenta que pasó por la mitad de Santiago. ¿Ya? En la zona, en Santiago Centro no dejó lluvia, pero en Ñuñoa, por ejemplo, cayeron como 15 milímetros en una hora. No. Y pasó hacia el sur. ¿Ya? Y en el sur, en realidad, fueron los daños más severos. Fue una tormenta de granizo, Sí. 3,5 centímetros, dice acá Diego. Bueno, por lo general esas tormentas es porque hay mucha inestabilidad, hay mucho censo. Entonces la nube Pero logra... ¿serán superceldas? ¿Serán...? Es re difícil saber si son superceldas, po. Yo, por ejemplo, antes de ir a Estados Unidos y de verlas allá, yo pensaba que era muy difícil que acá se formara una supercelda, pero después de ver las tormentas tornáicas en Biobío y de estudiarlas, nos dimos cuenta que sí, fácilmente esas pueden ser superceldas. Y hemos llegado, de hecho, a esas conclusiones. Pero no sé si el resto de las tormentas son superceldas, porque incluso las unicelulares, un cumulonimbus potente, puede dejar esos granizos así de fuerte. Entonces, no es necesario que sea una supercelda para que deje una tormenta de granizo o una lluvia muy intensa. Basta A mí con que sea un cumulonimbus grande. me da la impresión de que el granizo también es una, bueno, obviamente es una indicación de inestabilidad, de la capacidad de ascender dentro de una nube, pero también me da la impresión de que el cizalle, el shear, tiene mucho que Sí, ver con el granizo. Y claro, cuando los tamaños empiezan a ser grandes, uno empieza a sospechar de que hay mucho cizalle en la tormenta, y sí, bueno, y ese también es el mecanismo por el cual uno hace una tormenta también más intensa claro, y va pasando de esta progresión desde tormentas unicelulares a multicelulares a supercelulares. claro, sí. Sí, pero es re difícil sin estudiarla, digamos. Claro. Claudio pregunta, ¿el gust front que produce una tormenta puede dar origen a una nueva tormenta? Sí. De hecho, ese es parte del mecanismo de las multicelulares. La corriente descendente forma una especie de frente, que es imagínense cayendo de la nube una masa de aire frío, interactuando ahora con la masa de aire cálido que hay en el entorno. Entonces el aire cálido se va a encontrar con esa masa de aire frío y va a ascender.
y en ese ascenso va a empezar a formar otra nube, ¿sí? En las superceldas, muchas veces el gust front vuelve a entrar en la misma supercelda. Entonces, de outflow se transforma en inflow. Y eso lo vimos en esa supercelda que perseguimos en Oakley. Toda esa nube de polvo, después nosotros la vimos cómo se iba hacia la tormenta de nuevo. Y era para nosotros malo, porque el polvo seguía en torno a la tormenta, en vez de que la tormenta limpiara y nos dejara ver todo, el polvo seguía ahí porque el gust front se dio la vuelta y volvió a entrar en la nube. Así que sí. Claro, bueno, de hecho esa entrada del outflow está en el mecanismo de formación del tornado. Claro. Sí. Cuando el tornado se forma es porque logra succionar ese aire que bajó en alguna otra parte de la tormenta, al menos eso es lo que yo entiendo de la literatura. Sí, sí. Sí. Mari pregunta también, María Jesús pregunta por las planicies argentinas, que no nos quedan tan lejos, ¿cierto? Sí. Que hay una cantidad igual o mayor de tormentas que en Estados Unidos, pero está mucho menos poblado. ¿Se podrá ir a cazar allá? Dice Mari. Y ella está interesada en ir, parece. Nosotros queremos ir con el Aldo Vizcarra de nuevo y con el Denis, que fue quien tomó esa fotografía hermosa en Viña. Hemos querido ir a las planicies argentinas. De hecho, son tan interesantes esas tormentas que se hizo todo un proyecto de investigación internacional para venir a estudiarlas hace un par de años, proyecto Relámpago, para el que lo quiera buscar por ahí. Trajeron, de hecho, los americanos sus radares espectaculares, vinieron los brasileños, un montón de investigadores a estudiar las tormentas argentinas. Así son las tormentas más grandes del mundo. Son las más potentes, ¿viste? Son las más potentes. Pasamos por Mendoza a buscar a Maxi Viale y nos vamos a Córdoba. Es otro delirio de pandemia. Estos son delirios de viajes que podemos hacer cuando salgamos de esto. Sí. ¿Se puede cazar tormentas en el invierno altiplánico? Pregunta Francisca Muñoz. Esas en donde hay menos árboles y hay muchas tormentas, parece. ¿Se podrá? ¿Qué se verá ahí? Esas son bien distintas, o sea, bien distintas en el sentido de que no son necesariamente tornádicas, o al menos no sabemos de registros de tornados en esa zona, pero sí son tormentas que van a formar tormentas eléctricas muy intensas. Y de nuevo, uno ahí lo que tiene que hacer no es ir a perseguir las tormentas, sino que tiene que ir ahí y esperar. Porque, bueno, haciendo obviamente ojalá un pronóstico previo, hay ciertas condiciones favorables, pero uno puede ir y esperarlas. Y de nuevo estar ojalá a una distancia prudente para poder apreciar sobre todo la tormenta eléctrica, porque de verdad que va a ser bonita. Y sí, yo tengo colegas que han ido a hacer eso ahí al altiplano. Claro. Bueno, eso también contesta otra pregunta, que es como el del desierto de Atacama, ¿cierto? Sí. También se podrán formar en el desierto de Atacama, en la zona altiplánica. No tenemos registro de eso. No, o sea, en el desierto es común ver otro tipo de torbellino, que son los torbellinos de polvo, que de repente pueden ser igual de grandes, al menos en tamaño, pero son mucho menos intensos y el mecanismo de formación es bastante distinto. Pero son bonitos igual, los dust devil, los torbellinos de polvo. Claro. Nos preguntan, bueno, esto también es una pregunta, nos queda poco tiempo, pero vamos a pasar por varias preguntas. Nos preguntan, ¿por qué se generan en la zona de Wallmapu, en la zona de la región del Biobío y Araucanía? ¿Qué tiene de especial esa zona que se generan los tornados ahí? Eso es parte de la investigación que estamos haciendo, pero si yo tuviera que al menos intentar responder algo, nosotros hemos visto que la formación de tornados en Chile se han dado con algo que se denomina el postfrontal, o justo después del paso de un frente, y muy cerca de donde está la baja presión original del frente. Entonces, esas bajas presiones pasan en invierno o en otoño típicamente por esa zona, o al menos las que se desprenden bien hacia el norte. Es poco común que una baja presión pase, por ejemplo, por la zona central, una baja presión de un frente estoy hablando. Pero sí uno las puede ver pasar por ahí, por esa zona. Quizás esa pueda ser parte de la explicación. No sé si el terreno tendrá algo que ver también, pero es parte de lo que estamos investigando. Sí. Aquí hay una pregunta que es interesante. ¿Podemos descartar la posibilidad de que haya un tornado en Santiago o es imposible? Yo creo que no es imposible. No es imposible, pero de nuevo, la combinación de factores para que se forme un tornado es grande. O sea, hay una serie no menor de factores que tienen que ocurrir. O sea, tendría que haber una celda gigante sobre Santiago, una nube de tormenta.
que sea capaz, que haya también, mientras está la nube de tormenta, que haya diferencias de viento con la altura, de manera importante, cosa que forme esta rotación horizontal. Y que después la tormenta sea capaz de tomar esa rotación horizontal y levantarla. Y que el tornado toque tierra, pues, porque puede formar una nube embudo, por ejemplo, y no tocar tierra. Entonces, el tornado tocando tierra ya podemos decir que sí. Entonces, todo ese mecanismo es poco frecuente, al menos en nuestras latitudes, pero yo creo que no es descartable. No es descartable, pero es verdad que no ha ocurrido en 500 años. No, Probablemente claro. sabríamos si hubiera habido un tornado, Sí, tendríamos alguna evidencia de si hubiera habido un tornado durante la sí, colonia, pero no tenemos ninguna. Así que claro. el día que haya un tornado en Santiago, Espero verlo, pues, Roberto. sí, Es lo esperemos primero. que lo podamos ver y que ojalá no ocurra en todo caso. No sé. Sí, sí, ya no Eh, sé. tenemos más preguntas. Moisés nos pregunta, ¿el gobierno o alguna institución están tomando cartas en el asunto en cuanto a tornados? Porque llevamos varios años, dice Moisés, de noticias de las trombas. ¿Habrá algún estudio o investigadores que estén tomando este tema? Sí, pues. Sí, pues, o sea, de hecho nosotros estamos en eso. Yo pertenezco a la Dirección Meteorológica, soy parte del grupo de investigación en el que estás tú, Roberto, está René Garro de la Universidad de Chile, el José Vicencio de la Dirección Meteorológica, el Camilo Barahona. O sea, Raúl Valenzuela de la Universidad de Higgins. claro, es un grupo de distintas instituciones, si se quieren gubernamentales, que estamos detrás de las explicaciones de primero, por qué se forman, y claro que después vamos a tener que apuntar hacia cómo podemos hacer pronósticos de estas cosas. Sí, pero de que se están haciendo esfuerzos, claro que sí, y de hecho ya hay artículos publicados por gente de la Universidad de Valparaíso y Universidad de Concepción, junto con Brad. Exacto. Estamos en eso, estamos tratando de generar capacidad también de investigación local de nuestras tormentas, Sí. de tratar de entenderlas y de tratar de generar conocimiento que finalmente puede ser usado rápidamente como un insumo para proteger a la población. Eso Claro. también es lo que ocurre en estos tipos de fenómenos. Claro, al final uno, claro, va así con la emoción de mirar las cosas, pero por detrás el conocimiento después va a servir para eso. Y eso es a lo que apunta la investigación al final. Sí. Aquí dos preguntas relacionadas con un poco con las posibilidades económicas de ir a cazar tormenta a Estados Unidos. Entonces, las voy a juntar en una. ¿Cuánto cuesta ir a cazar tormenta a Estados Unidos? Y si acaso tú has considerado un emprendimiento, agencia de viajes y cazadores de tormenta Diego Campos. No lo había pensado, pero lo voy a anotar. No sé quién me dio la idea, pero se la voy a robar. Igual se gasta harto, porque, a ver, por ejemplo, nosotros compramos los pasajes aéreos, creo que en enero, febrero del 2017 para ir en mayo. Nosotros fuimos en plena temporada. ¿Cuál fue el problema de eso? De que no sabíamos si esa semana, o esos 10 días en los que íbamos a estar allá, iban a ser tornádicos todos los 10 días, ¿sí? Porque esto también depende de ciclos de la atmósfera, de la escala que nosotros le decimos sinóptica. Entonces hay semanas buenas y semanas no tan buenas. Entonces, si uno quiere ir a la segura, uno tendría que comprar el pasaje un par de días antes nomás y estar súper seguro. Y eso es súper caro, po. Es mucho más caro que comprarlo con anticipación. Igual ahora, en modo pandemia, no sé cómo estarán los pasajes, pero ahí ya hay un gasto. Gastamos una cantidad que de verdad no tengo anotado en combustible. Que es más Gigante. barato en Estados Unidos, sí. Sí, pero no es menor porque esas camionetas grandotas que arrendamos tampoco eran muy económicas. La camioneta, el arriendo de la camioneta, otro gasto. Comer, otro gasto, aunque comíamos puros McDonald's y Subway, volvimos todos gordos. Y quedarse en algún lugar que de verdad necesitas descansar bien, porque andas muchas horas en auto al día siguiente. Entonces tampoco quieres quedarte en un lugar demasiado malo o incómodo. Entonces, si bien nosotros nos quedábamos en moteles la mayor parte de las veces, y no en hoteles, que sí lo hicimos al final, pero tampoco quieres buscar el peor, ¿sí? Entonces, Sí. igual se hace costoso hacerlo. Okay. Hoy tenemos como 4 preguntas más y tenemos como 1 minuto. Así que, Diego, respuestas cortas y precisas. ¿Hay algún registro de los tamaños de granizo más grande ocurrido en Chile? ¿Cuál es el granizo más grande ocurrido en Chile?
Que yo me acuerde, quizás esos de Rancagua. Pero para atrás, a ver, No, pueden ser incluso los del 2019, pienso yo, pero ahí que pueden serán, ser un poco más grandes. sí, 3,5 centímetros, eso estaba pensando, unos 4 centímetros quizás 4 máximo. centímetros, claro, pero es de ese orden. ¿Los tornados son solo en planicie o se pueden dar en una ciudad? También una ciudad podría estar en una planicie, ¿cierto? Sí, Pero sí. Hay tornados de costa también en Estados Unidos. Son un poco distintos los tornados en California en Australia también. O los que tenemos acá, o sea, los que tuvimos acá fueron en plena ciudad. voy a conectar dos preguntas. Ya. ¿Qué mediciones serían útiles en Chile para comprender mejor los tornados? ¿Cómo es la red de monitoreo por radar en Estados Unidos y cómo Chile se podría haber beneficiado al implementar estas tecnologías? La red de radar en Estados Unidos es una red que tomó más de 50 años en crear. Eso quizás es clave igual. O sea, no es una cosa que se compran todos de un día para otro y se instalan. Ellos estudiaron bastante bien su red de radares, a tal punto que los radares están ubicados de que no es poco el traslape entre uno y otro. Entonces uno va pasando de un condado a otro y se cambia, o sea, se cambia como de fuente de información, por así decirlo. Pero siempre estás cubierto. Y a Chile seguro que le ayudaría a tener algo así, ¿cierto? Pero hay que partir con uno quizá, probablemente, en la medida de lo posible, porque los radares no son nada, no son instrumentos sencillos ni de comprar, no son sencillos de instalar, no son sencillos de mantener, y tampoco son sencillos de operar e interpretar la información. Entonces, en Estados Unidos, que es el ejemplo, ellos se tomaron mucho tiempo en hacer toda esa parte, que es incluso aprender qué pueden ver y qué no pueden ver con radares. Sí, hay mucho, la curva de aprendizaje no es tan rápida ahí, en Claro, eso. siempre está la idea de que uno puede ir al mercado y en internet y comprar un equipo Sí, y traerlo y que claro. eso es todo y en realidad no funciona así la ciencia. Es No, más que nada también es las personas, es la capacitación de las personas que van a operar y que van a interpretar esa información. sí, sí. Hay una curva de aprendizaje que ojalá la hagamos, yo creo que la vamos a hacer pronto, pero no va a ser tan así de un día para otro. Sí. Par de preguntas más. ¿Los tornados o tormentas son más probables en Argentina? ¿Hay antecedentes? Como si Sí, lo cubrimos. Argentina sí, es una, a ver, para ser súper claro, Julio, Argentina es una de las zonas con más tormentas en el mundo y tiene las tormentas, lo dijimos un poco en broma, tiene las tormentas más intensas del planeta. sí, po. Y por eso vino el Las proyecto Relámpago para acá, Por eso fue a el estudiarlo. proyecto, son Sí, más intensas que en Estados Unidos y son hay más zonas de intensas. tornados muy, muy intensos, sobre Sí, todo cerca de la frontera de Argentina con Paraguay. sí. Pero hasta donde entiendo son menos tornádicas. Son Son más menos intensas, pero tornádicas, parece que son menos tornádicas. Entonces, esa es parte de las preguntas de investigación del proyecto Relámpago también. claro, pero en términos, por ejemplo, de la cantidad de precipitación y del tamaño de granizo, creo que No, son esos súper intensas. Sí. son muy intensas. Eh, y bueno, una última pregunta de radar. Eh, ¿Qué es lo que podemos medir con el radar? ¿Y sería útil un radar en Chile para pronóstico y para investigación? ¿Qué podemos medir? A ver, podemos medir distintos hidrometeoros. El radar te permite diferenciar zonas de lluvia con zonas de lluvia ligera, con zonas de lluvia intensa, granizo, etc. Si el radar es Doppler, te permite medir la velocidad de desplazamiento de una tormenta, ¿sí? Y te permite identificar zonas de rotación, porque va a identificar zonas en las que el aire va hacia un lado versus zonas en las que el aire va hacia el otro lado. Si uno lo quiere usar para pronóstico, es bien de corto plazo. El radar no te ayuda para un pronóstico de un día para otro. El radar te ayuda para hacer alertas como las que nosotros íbamos escuchando en la radio de Estados Unidos, que son de minutos nomás. ¿Sí? Entonces, El nowcast que le el llaman. nowcasting, sí. Entonces, y seguro que serviría, pues, o sea, serviría para investigación en un principio probablemente mucho porque aprenderíamos primero de cómo usar un radar, de cómo saber qué podemos ver y qué no, y después para el pronóstico obviamente también, pero de nuevo, este pronóstico de corto plazo. Exacto. Bueno, tenemos saludos desde Argentina, dicen, de San Luis, Argentina. Muchos saludos para los que nos están escuchando y nos están viendo en Argentina. Salud. Diego, yo te agradezco enormemente la presentación de tu experiencia de tornado.
súper interesante, súper entretenido todo lo que nos contaste. Y quedamos súper, yo quedé súper entusiasmado de salir a buscar Tormenta, Vamos. pero estamos en pandemia, hay que quedarse en Sí, casa y todo todavía no eso. vamos. Sí. Para Todavía la no vamos, ya va a haber tiempo para eso. sí. Y agradezco a todas las personas que nos estuvieron mirando, a todos los que hicieron algunas preguntas y por acompañarnos en esta quinta charla del proyecto Portafolio de Charlas de la Red Lama, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Quisiera pasarle un poco el micrófono a Macarena Troncoso, que es la coordinadora de Red Lama. Maca. Gracias, muchas gracias Roberto. Quería aprovechar de agradecer enormemente a Diego por habernos presentado este tema que probablemente para muchos es desconocido, pero me sentí como una película, de verdad era como, qué ganas de salir a cazar tormentas. Sí. Gracias, Maca. Así que, y gracias también a Roberto porque la intervención y la conversación que se dio en este espacio es sumamente enriquecedora, también porque se dio un tiempo y espacio para poder conocer las preguntas y dudas que tiene el público. Así que les agradezco enormemente a los dos por haber acercado un tema tan relevante que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy en día, y no solamente en Chile, sino que a nivel global. Yo aprovecho también de agradecer al público por su conexión, por seguirnos por tanto tiempo, y queremos dejarles invitados para un próximo ciclo que vamos a iniciar en agosto, así que en Instagram nos pueden encontrar en @redlama.cr2, ahí vamos a estar subiendo toda la información, las próximas charlas que se vienen, que van a ser tan entretenidas como las que nos compartió Diego y hoy día también junto a Roberto. Así que muchas gracias a todos y nos volvemos a conectar en agosto. Muchas Chao, gracias. gracias. Chao, chao. Chao.